Hace ya casi 2 semanas y con una cobertura fantástica de nuestro querido Todo por la Misma Plata, se celebraba la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Inolvidable. Pico uno de los mejores programas. Pico de audiencia. No, el MOV era. El pico bajo, ¿no? Impresionante. No, estallaba. Para muchos, aunque... Belén, viste, tuvo 10 días de licencia, 7 días, viene y dice, una cagada lo del otro día. Perdón, pero bueno. No se dice que es una cagada cuando vos no estuviste. Claro. Si hubieras estado... Exacto. Bueno, pero soy un miembro activo del programa, soy la productora, vengo y digo, esto que pasó es una mierda. Nadie le preguntó, señorita. Para mí estuvo bárbaro. A mí me dicen cuando mi contenido es una mierda. Jamás. No, ellos siempre lo dicen por cualquier cosa. Para mí, de lo mejor que hemos hecho en estos años. Sí, es más. Hoy... A mí una vez Andrés me dijo que robé la plata. Así, y me lo dijo en serio, no me lo dijo. No, en privado. Esto que hiciste fue una mierda, te pido que no lo hagas más. ¿Tenía razón? Sí. Lo importante en el contenido es, ¿salió bien o mal? Eso depende. Claro. Ahora, es muy subjetivo. Íntimamente uno sabe si se esforzó o no se esforzó. Ahí está el dolor, Nada, cuando te forzás y te dicen que es una mierda, está mal. Está mal, pero por lo menos está. Yo di todo. Lo diste todo. Claro. Yo di todo. Ahora, si no te forzaste y encima salió mal, ahí. Nada, pero eso lo razonás vos, no todos razonan igual. Bueno. Así es la vida, ¿no? Bueno, para muchos, y aunque no tengo la menor autoridad para hacerlo, podría incluirme entre ellos. Y dicen algunos, que fue la mejor de la historia, la mejor ceremonia de la historia. Sea así o no, creo que hay consenso en que fue una apuesta arriesgada y que en líneas generales funcionó. El virtuosismo artístico, el novedoso desfile por el Sena, el ángel de una ciudad muy peculiar, el recorrido por la historia de una de las cunas de la civilización occidental moderna y hasta la épica de una llovizna inoportuna construyeron una mixtura difícil de igualar. Como es natural, cada uno de esos barquitos que transportaban por el Sena a las diferentes delegaciones de los distintos países participantes tenía 1000 historias dignas de ser contadas. Sin embargo, tal vez ninguna sea tan potente como las que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Verdad que quieren escucharla? Obvio. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Me muero. ¿Me acompañan? Obvio. Bueno, vamos a escuchar música típica argelina largo y tendido durante este programa. Como ustedes bien saben... ¿Hay preguntas y eso? No, porque es historia. No habías estudiado. Cuando somos los tres, Andrés se pone. Claro. Yo pensé que están los tres. Generalmente yo hago preguntas en dudas razonables. Podría haber hecho preguntas acá. Yo hago en todo, por eso pensé que daban. Vos sos un preguntómetro espectacular. Me traje... Ayer fui y me todo de... El Corán te trajiste por la voz. Preguntame a Argelia que lo tengo todo. Bueno, como ustedes bien saben, Francia y Argelia son viejos conocidos y tienen múltiples puntos de contacto, ya sea históricos como geográficos y culturales. Se calcula que actualmente hay casi 2 millones de argelinos en Francia, y eso sin contar todos los que nacieron en Francia pero tienen ascendencia argelina. Podemos graficar esto a través de la historia de 3 de los mejores futbolistas franceses de los últimos 25 años. Los padres de Zidane nacieron en Argelia, al igual que la mamá de Mbappé y el padre de Benzema. ¿No? Estamos hablando, creo que sin equivocarme, de los 3 jugadores más representativos de Francia en este milenio. Si hablamos de cultura, inexorablemente tenemos que mencionar a Albert Camus, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1957, que nació en Argelia en épocas en que ese territorio africano todavía era colonia francesa. De hecho, sus obras más importantes, como El extranjero y La peste, que tuvieron un impacto profundo a nivel universal, las escribió en Argel, la actual capital de Argelia. Por todo esto, la 6ª delegación en desfilar por el Sena el pasado viernes 27 de julio, la delegación de Argelia, no iba a pasar desapercibida, y mucho menos cuando varios de sus componentes decidieron lanzar rosas hacia las aguas del río que atraviesa la ciudad luz. Y ahí estamos viendo la foto, seguramente. ¿Está Ale o Anita? Está Ale, me parece, ¿no? Sí. Está Ale, vamos a ver la primera foto, que vamos a ver varias, así que aquellos que quieran... Esa parte nos la perdimos nosotros en la transmisión. Porque vimos Argelia. Pero digo, la parte de tirar la rosa. No, eso no lo vimos. Pero ahí ven, la foto no es muy buena, después vamos a ver otras. Vemos la banderita de Argelia, el Sena, el barquito, y vemos algunas rosas, ¿no? 2 rosas que tienen ahí los componentes. Era difícil captar todo, ¿no? Claro, pero me acuerdo que cuando salí, Seba me dijo, hubo una parte que tiraron rosas y te iba a avisar, pero no me dio tiempo y no sé qué. Entonces, Seba está siempre atento. Gran compañero. Ojalá lo pueda trasladar a lo que hace profesionalmente. Ay, qué mal. Y qué bien que vendría. Vendría que lo muy trasladara. Bien. Muy bien. ¿No? Bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué tiraron rosas? Bueno, de eso se trata esta historia y hacemos un cambio de cortina, por favor.
Bueno, Francia y Argelia son vecinos muy cercanos y apenas están separados por el mar Mediterráneo, por lo que ambos comparten una historia común de miles de años que los llevó, por ejemplo, a ser parte del Imperio Romano. La zona mediterránea de Argelia fue dominada durante algunos siglos por la corona española, pero a comienzos del siglo XIX fue Francia la que tomó el control. Tanto es así que Argelia fue considerada como un departamento más de Francia, con el saqueo, la esclavitud, la muerte y el avasallamiento cultural que eso supuso. El departamento 20 le decían. El departamento 20, exactamente. Fue un poco más duro, ¿no? Para los argelinos de lo que es el departamento 20 para nosotros, ¿no? Como sucedió con buena parte de los países africanos, los movimientos independentistas surgieron con fuerza en el siglo XIX y fueron logrando su objetivo a mediados del mismo. A partir de 1940, 1950, 1960 empezaron a surgir los países independientes de África, ¿no? Venciendo a los colonizadores. En el caso puntual de Argelia, la independencia llegó el 18 de marzo de 1962, luego de una guerra de más de 8 años que dejó como saldo alrededor de 1 millón de muertos argelinos, ¿no? 1 millón, es un montón, sí. Es una cantidad impresionante. La lucha fue liderada por el Frente de Liberación Nacional, no confundir con el Movimiento de Liberación Nacional, que es otra cosa, que en este caso fue fundado en 1954 como resultado de casi un siglo de una colonización francesa particularmente despiadada y cruel. Bueno, me costó bastante encontrar esta cortina, pero hice una especie de combinación entre Milicos y Francia y me salió esto, ¿no? Bien. Y bueno, y creo que funciona en realidad. Tal como cuenta Periodistán, que Andrés seguro la conoce la cuenta, sí, pero si no la conoce, la recibo. Se las recomiendo a ustedes y a la audiencia. Es una cuenta de Twitter que les recomiendo, la verdad, porque trata varios temas, muchas veces vinculados con el fútbol o el deporte, pero que tiene siempre un toque diferente, ¿no? Con vinculaciones con la geografía misma, políticas, geográficas. Está realmente muy buena. Y él lo que dice que el papel de Francia en esta guerra fue tristemente célebre, por el cual se registró, digamos, una conducta muy cruel, muy sádica y también salvaje. En ese contexto se hicieron moneda corriente las torturas, que luego, como dice Periodistán, y es totalmente cierto, los propios franceses enseñarían a los militares sudamericanos durante las últimas dictaduras militares del continente. Como no podía ser de otra manera, la guerra se trasladó también a territorio francés, ya que muchos argelinos vivían allí como inmigrantes. Claro. ¿No? Mucha, digamos, coincidencia geográfica, cultural y, bueno, de colonia a metrópoli. En ese contexto, atención con este nombre, Maurice Papon, conocido por ser un especialista en el arte de la tortura, fue designado como jefe de policía de París. Vamos a ver la foto de Papon, que tiene una cara de sorete. Tiene cara de Papón. No. Vos lo ves a Papón y decís... El hijo de Papón, cuando le tenía que decir que sacó bajo el escrito de física. No. No. Él iba con la picana a preguntar cómo le había ido en el escrito. Se pegaba solo. Ya vine pegado, Papón. Ya tenía la palangana, todo para el submarino. Claro. ¿Qué te sacaste? 7. Pero... Te dije que menos de 8. Pero es aceptable. Ahora ya hasta 10, papá. Sí, hasta 10. Tomá, Papón. No, mirá lo que es la cara de Papón. El pequeño Papón. A partir de ahí, de la designación... Y el hijo de Papón es Papén. Papén, claro. Y mirá que bien que le fue. Claro. ¿Por qué? Porque tenía disciplina de chiquito. ¿No? Bueno, a partir de ahí, después de la designación de Papón, lo típico, Belén. Detenciones al azar, para cualquier argelino. Interrogatorio. Desapariciones forzadas. Y hostigamiento para cualquiera que tuviera además rasgos árabes. O sea, si eras argelino, peor, pero si eras medio árabe, ibas para adentro. Pero el amigo Papón no se quedó ahí, sino que decretó un toque de queda para todos los argelinos y también para todos los musulmanes que vivieran en París. Tuvieran o no tuvieran la ciudadanía, no importa si vos eras ciudadano francés y ya te lo habían reconocido, tenías ascendencia argelina, eras musulmán, tenías que cumplir con este toque de queda. ¿Y qué significaba eso, Andrés? Básicamente que vos no podías salir de tu casa desde las 8:30 de la noche hasta las 5:30 de la mañana. Bueno, te dan un rango ahí importante. No estaba tan mal. De casa al laburo y de laburo a la casa.
este es el himno de Argelia que estamos escuchando. Ante esta situación, el Frente de Liberación Nacional convocó a una marcha de protesta para el día 17 de octubre de 1961. Recuerden esta fecha porque es importante. Para evitar que esta manifestación callejera se produjera, la policía detuvo en pocos días, atención con este dato, a 10.000 personas. Paz. 10.000 personas. Para justamente amedrentar y aparte quitarle, digamos, músculo a esa manifestación. Claro. Pero pese a todo, la protesta se llevó a cabo de todos modos. Claro, apenas acudió un porcentaje bajo de los argelinos que vivían en París en aquel entonces, que se calcula que eran unos 150.000. Algunos dicen que había 5.000 personas en la marcha, otros hablan de 20.000, otros hablan de 30.000. La verdad que los datos son bastante disímiles. Pero lo cierto es que ni de cerca había un número, digamos, representativo de la cantidad de argelinos que había allí, muchos de los cuales o estaban presos, o estaban detenidos, o estaban asustados, amedrentados por la actitud de la policía y del gobierno francés ante esa situación. Sin embargo, pese a que había poca gente, digamos, la policía reprimió violentamente, disparó contra la muchedumbre, entre las que había mujeres y niños, asesinando a cientos de manifestantes. Tampoco hay un número claro de cuántos fueron los que fallecieron. Claro. Produciéndose un verdadero baño de sangre. Vamos a ver alguna foto ahí. Miren ustedes ahí como los tenían a los pobres argelinos. Y la próxima foto ya vemos que hay gente tirada muerta, ¿no? Directamente ahí en la calle. ¿Y saben a dónde fueron a parar los cadáveres de los manifestantes argelinos asesinados? No me digas. Bueno, muchos de ellos fueron arrojados al Sena por parte de la policía, el mismo río Sena que 63 años después fue la atracción principal de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos y por el que los deportistas argelinos desfilaron representando a su país, la Argelia independiente. Y entonces por eso... Por eso, las rosas lanzadas al río, en memoria de los que murieron aquel 17 de octubre de 1961, aquellos que dejaron su vida por la independencia, desafiando a la más cruel represión, hartos de ser humillados por el poder imperialista. Y ahora sí vamos a ver una foto que tiene justamente el momento del desfile, con la bandera de Argelia. Claro. Qué linda foto. Y las rosas, ¿no? Y fíjense que ahí hay un puente, y es ahí, esa zona específica del río Sena y de ese puente, donde los tiraron, donde se produjo la masacre. Después lo fueron tirando por diferentes zonas, ¿no? Por donde fuera. Y dice: en memoria de nuestros justos mártires, la delegación de Argelia lanza flores en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el río Sena y específicamente en el puente donde fueron martirizados nuestros justos mártires, que Dios tenga misericordia de ellos, dice el mensaje que ese mismo día publicó el Comité Olímpico Argelino. O sea que esto fue algo oficial, además de, obviamente, la actitud y el deseo de los propios atletas. Incluso el uniforme de los atletas y delegados de Argelia fue oscuro y con detalles de rosas con espinas y sus pétalos color rojo púrpura. Vamos a ver ahí la foto y ahí ven el uniforme, que es bastante particular también. ¿Te acuerdas, Andrés, que hablamos bastante del tema de los uniformes? Sí, con Augusto hizo un informe sobre eso. Sí, y además, claro, hubo uniformes que no se destacaron mucho, que eran más que nada ropa deportiva, como el caso de Uruguay. Y hubo otros que tenían otra elaboración. El de Mongolia estaba muy bueno. Parecían como guerreros mongoles. Bueno, y de eso se trata, un poco reflejar la cultura del país, ¿no? A través del uniforme. Y en este caso, ¿no? Reflejar algo que sucedió y que todavía vive en el pueblo argelino, con mucha fuerza. Porque en términos históricos de este episodio no pasó nada. En realidad, estamos hablando de 60 años nada más. El horror de aquel 17 de octubre de 1961 es muy difícil de describir. Los cuerpos arrojados al Sena, tal como hicieron algunos años más tarde las dictaduras de Uruguay y Argentina en nuestro Río de la Plata, comenzaron a aparecer en los pueblos cercanos al ser arrastrados por la corriente. A los enfants de la patrie, el jour de gloire. Ahora les voy a contar quién es el que canta, ¿no? Pero ustedes imagínense estar en un pueblo cercano y que empiecen a aparecer allí los cadáveres, ¿no? En la ribera del río.
Una cosa absolutamente dantesca y que habla de la impunidad con lo que se manejaron estos tipos en ese momento, porque sinceramente consideraban a los argelinos como gente de segunda clase, claro, ¿no? Cuando lo consideraban gente y no animales. Eso. ¿No? La reacción del gobierno francés ante este hecho fue incluso peor que el hecho en sí. El presidente de entonces, Charles de Gaulle, que es el que está liderando este canto de la Marsellesa, que poco tiene que ver con este espíritu, ¿no? Que estamos mencionando en esta historia, se encargó de censurar cada artículo periodístico, cada libro, cada película sobre estos sucesos. No hay nada mejor para olvidar un hecho que fingir que nunca sucedió. Esa fue la idea de Gaulle y de su gobierno. Lamentablemente no siempre funciona, ¿no? Porque siempre hay gente como Boca hace un informe sobre esto para traicionar a Charles de Gaulle, que tiene un aeropuerto fantástico. Un aeropuerto fantástico. Y que me fijé por vos, que sos bastante fanático de las alturas, y me di cuenta en la foto que era bastante alto. Era alto de Gaulle. Y medía 1,96. Oh. Era como Coates. Coates me parece que es un poco más digno, ¿no? En sus... Sí. Bueno, hay que ver Coates en esa situación. De joven. Hay que verlo en esa situación y con 30 años más. Bueno, que no fue digno a los 30. De Gaulle fue súper importante para la historia de Francia, ¿no? No estoy hablando de valorización, simplemente es un hecho real, ¿no? Él fue el presidente de la transición después de la Segunda Guerra Mundial. Y después volvió a la política, después de un tiempo de ostracismo, para dirigir al país entre 1959 y 1969, ¿no? Con, digamos, una ideología... Se comió el mayo francés, entonces, por lo que se lo comió al mayo francés. Y en 1970, Caput. Murió. O sea, mayo francés y al año y medio. Pero ya se había ido ahí, ¿no? Se fue en el 69. Y claro, él tenía esa ideología pragmática, no se lo podía asignar fácilmente en la izquierda o en la derecha. Era súper nacionalista, ¿no? Estaba en contra del capitalismo. ¿Estás hablando de De Gaulle o de Perón? No, de Gaulle. Pero podría haber alguna conexión. Pero al mismo tiempo... tenía este tipo de métodos y actitudes, ¿no? La carita, estoy viendo una fotito de Gaulle acá. No. Ya la vamos a ver. Ahí va, bueno, justamente, mirá. Papón parece el payasito. No. Bueno, a Papón lo puso él. O sea que. En 1966, cuando Argelia ya había conseguido su independencia, De Gaulle sancionó una ley de amnistía. No se investigarán los actos cometidos en el marco de operaciones policiales, administrativas o judiciales, decía esa ley, y ahora vamos a ver la foto, ahí lo tenemos al amigo tipo De Gaulle. Obediencia debida, ¿no? Suena como eso. Pero, ¿y a qué más te suena? Ley de amnistía, no se investigará. Bueno, pues la ley de obediencia debida estaba vinculado con eso, ¿no? Con lo que 2 veces se votó y los uruguayos refrendaron, ¿verdad? Refrendaron. Bueno, los puntos de contacto que ofrece la historia, ¿no? Sí. Y si uno mira estas épocas, estamos hablando de 1961, y De Gaulle estuvo hasta 1969. Nada, unos años. Nada. Bueno, de hecho, los que, como hoy dijiste vos, los que actuaron acá habían sido instruidos allá. Total. Sin embargo, bueno, de hecho también los movimientos revolucionarios de África también fueron muy influyentes en los movimientos revolucionarios de acá, de Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Además de la revolución cubana, etcétera, pero también los movimientos africanos de independencia. Sin embargo, pese a esta ley de amnistía, como suele pasar, lamentablemente no siempre, pero suele pasar, la verdad fue saliendo a la luz, en gran medida gracias al trabajo del historiador y militante político, de corte marxista, digámoslo, Jean-Luc Enodi. Ya fallecido. Siempre hay un zurdo rompiendo las pelotas. Enodi. ¿Sabes lo que hizo Enodi? ¿Qué? Bueno, investigó este tema como nadie y publicó un libro muy importante en el año 1991. 91. Vamos a ver la foto. Ahí está Enodi. Qué fotazo, Enodi. Me cae bien. Sí, es que tiene cara de buen tipo. Sí. Tiene cara de buen tipo. Y mirá, ahí está el libro, ¿no? Tiene su pasado oscuro igual, Enodi, para mí. ¿Sí? Sí, ¿Quién no tiene su pasado oscuro? Sí, alguna se mandó de joven. Sí. Para mí, ¿no? Me hace reír, Andrés, y con la tos que tengo. Se va a morir en Santos. Mirá, Julián en cualquier Weich. momento. Sí, Julián Weich. Sí. El día que estuvo en la revolución de Argelia y lo tiraron al Sena. Ahí va. Tiene cosas de Gregorio Pérez también. Sí. Bueno, se llama La Batalla de París e investiga todos los hechos acontecidos en ese momento. En el año 1981, o sea, 10 años antes de que saliera este libro, se supo que Papón, el jefe de policía parisino, ¿se acuerdan, no? Sí. En el momento de la masacre. Me da gracia el apellido. Papón. Es que es gracioso. Acá ¿no? salieron por el WhatsApp varios paponistas. ¿No? Justo que la paponita cerró. No lo supieron entender a Papón. Bueno, también había sido Papón, esto es interesantísimo, ¿no? Colaborador de los nazis
y había enviado 1.600 niños judíos a los campos de concentración. Mirá qué buen hijo de puta. Bien, papón. No, un hijo de puta, pero coherente, ¿no? Pero firme con sus ideas Sí, y fuerte con las personas. Nadie puede decir que no fue coherente, ¿no? Recién fue condenado, o sea, en el 81 a través de un artículo periodístico se supo este tema, y recién fue condenado en 1998, 17 años después. Papón ya tentaba por pelarse, papón. Peor nosotros, Bueno. que hay algunos que siguen sin estar condenados. Sí, también. Bueno, ¿ves? ¿No te suena? Viste que la historia, el estudio de la historia siempre nos ayuda a encontrar puntos de contacto. Sí, obvio. ¿no? Y la historia es cíclica y funciona así. Y falleció, como decía Andrés, bastante veterano, en el año 2007. No. ¿no? Y poco antes de eso le sacaron la condecoración que tenía, que era la más importante que ofrece el Estado francés. Claro. Claro. Pero no se lo sacaron por lo que sucedió contra los argelinos, sino cuando se comprobó que él había mandado 1.600 niños judíos a campos de concentración. Ah, mirá. Por eso tiene mala prensa. En cambio, matar a unos argelinos. Claro, a nadie Mirá, le importa. Me Había sacaste que- las palabras de la boca había porque que estar ahí dije, también, ¿no? es más políticamente correcto ir contra el holocausto que ir contra Argelia. Argelia, de ¿qué le última. importa? ¿A quién le importa Argelia, Claro. señor? Estábamos en guerra y bueno. Hijos de- Aparte Hubo eran, algunos excesos. eran adultos también, los argelinos. En cambio, los niños no se pueden Claro, defender. eran niños. Bueno, en el año 2001, 40 años después de la masacre, el alcalde de París de aquel entonces, que se llamaba Bertrand Delaunay, o Pablito. algo por el estilo, Pablo. perdón si no lo pronuncié bien. Pablito Bertrán. Pablito Bertrand, colocó una pequeñísima placa en el lugar de los hechos. Ahí, en la orilla del río Sena, en el puente, ¿no? Donde tiraban las rosas. Y decía, a la memoria de los argelinos asesinados. Lo interesante de esto es que nunca decía quién los asesinó. Claro. Claro. Decía, Bueno, está. lo podría haber asesinado un cocodrilo también, ¿viste? Una cosa indigna. En 2019 se amplió esta placa con un monumento y recién en el año 2021, cuando se cumplieron 60 años de los hechos, el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió disculpas por los crímenes imperdonables que había cometido el Estado francés. Pero obviamente no hubo ningún condenado Claro. por la masacre. Ninguno, ni uno solo. Ni uno solo, ni uno solo. Producto de lo que ya sabemos. Primero, que fueron pasando los años. Sí. ¿no? Y segundo, que estaba la ley de amnistía. Claro. Y también me recuerda esto a algo que decimos constantemente. Cuanto más tiempo demoremos nosotros, ¿no? Ah, claro. En Sí. buscar a los desaparecidos, más difícil va a ser encontrarlos. Sí. ¿Por qué? Porque los responsables van Claro. muriendo. Sí, claro. Nuestros papones se están Se muriendo. están muriendo. Son los que tienen la información y no la quieren dar. Bueno, lo decía recién, ¿no? La historia es cíclica, tiene puntos de contacto, ¿no? Y nos ayuda a entender el repaso de la historia, lo que sucede también en el presente. Mirá la placa, Santi. Y ahí está el monumento que hicieron, que también es bastante, te diría, Medio chumi, ¿no? medio austero, digamos, ¿no? Lo pueden ver claro. en el móvil, también está a orillas del Sena, que fue protagonista, digamos, de los Juegos Olímpicos y que dejó esta historia que se nos está yendo. Y es una historia en la que una vez más el deporte nos volvió a dar la excusa perfecta para hablar de cosas que son mucho más importantes que el deporte. Porque por suerte, y como suelen decir los periodistas deportivos, no se puede mezclar la política con el deporte. Y tienen razón, el deporte y la política, queridos amigos y amigas de Todo por la Misma Plata, no se pueden mezclar porque nacieron mezclados. Muy bueno. Hay un montón de mensajes, Santi, celebrando tu columna como siempre, columnún como siempre, Santi iluminando mi oscuro camino. Bueno, bueno. Dice Tito que hoy pedía un saludo por este programa grabado, que como todos saben no estamos al aire hoy lamentablemente, Es verdad. pero bueno, Tito nos pide un saludo y se lo damos. Acá también aparecieron los cadáveres en la costa de los presos que tiraron de los aviones en los vuelos de la muerte. Me acuerdo que nos Exacto. decían que eran asiáticos que se habían caído de los barcos pesqueros. Tal cual. Increíble, ¿no? Vos sabés que cuando yo hice el libro de Fernández del 76, Sí. miré las crónicas y decían exactamente eso. El asiático es muy de amordazarse antes de lanzarse al barco. Cuando ve que se está cayendo, vienen y lo amordacen y le dan un par de balazos Pero, y lo tiran. Son diferentes culturas. Es una práctica. Y en ese, Claro. claro, y los ojos Y como, los como que ojos. se le desgarran, por decirlo de ahí una va. manera. Si será tan clara la historia que los franceses que estaban en diferentes pueblos y veían en el Sena cadáveres, vivieron lo mismo que nosotros en nuestro Río de la Plata cuando veíamos los cadáveres
salir así intempestivamente hacia nuestras costas, ¿no? Es increíble. Y es la misma barbarie. Exactamente la misma barbarie y la misma sensación de impunidad. Yo mato, reprimo y tiro por ahí porque de total nunca me va a pasar nada, ¿no? Bueno, paralelamente Jorge nos trae una información de que acá se empezaron a agarrar cagalera los atletas porque claro, tienen todo el Escherichia coli, no te la sacás con nada. Excelente columna, gracias por ser vos de los que no pueden hablar. Esto lo dice Paula, felicitaciones, esto lo dice Diana también. Al uniforme deportivo de Uruguay le faltó la manchita de aguajane para marcar la tradición del país. Es verdad. Es verdad, es muy uruguayo. Donachelo dice: Papón un sorete, pero dejaba dormir a la gente en la calle. Digamos todo también con Papón. Claro. No los criminalizaba. No criminalizaba la pobreza. ¿Cómo les encanta hablar de los fachos? No tienen vuelta. Dice Pelado. ¿Qué más por acá? Bien, Santi, bien, dice Mónica. Excelente, dice Rosario. Santi el 1. Poco sabíamos de esta historia y entendimos cuando los argelinos tiraban las rosas antes de una de tantas barbaridades olvidadas. Esto amerita por vez número 950 que diga excelente columna Santi. Bueno, no todos los días tenés columna, vamos a decir la cosa como aparte ahora los martes nada más. Porque... Claro, pero esto... Pero ya va a volver en la... Excelente Santi. Sugiere una columna sobre Frank Fanon, un médico argelino revolucionario, dice Julio. Bien, Santi, bien. El asiático es loco por convertirse en kamikaze, es lo que tiene. El asiático lo lleva en la sangre. Asiático. Eso y ser ninja, Andrés. Eso y ser ninja. Ser ninja, es mucho, claro. Emiliano dice: esperaba una columna como oyente, pero no una puñalada, dice. Porque así está en algunos barrios. Seguramente fue rapiñado en este momento. Santi, ese puesto en subrayados casi tuyo. Este me encantó. Gran columna, Santi. Después la escucho. Bien. Dice Rodri, excelente columna. No la escuché, pero me encantó. Que vuelvan los papones. Dice el Fala, hoy un día de emociones para Zorrilla. Para el Fala, Papón es tu nuevo ídolo. Es la idea que tiene el Fala. Bueno, pero fui yo la que dije que acá estamos igual. Esos comentarios muy atinados. Y después me tildan de facha, la puta que los parió. Que ojo, lo soy, pero hoy no. Claro. No por hoy. Tatanka dice: haceme un pibe, etcétera. Amigos, después de la pausa viene Joana. Canta bien, mirá cómo canta. Se propone mantener el nivel de excelencia de este programa de hoy y yo creo que lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque tiene humildad. Le tengo fe. Porque la humildad que tenemos los grandes. Porque tiene estudio. Templanza. Y porque tiene, digamos, mucho esfuerzo periodístico. Eso siempre. Aunque usted no lo note. Aunque no se note, adelante. Somos todo por la misma plata. Con Andrés Reyes, Belén Zorrilla, Santiago Díaz y Joana Gani.